Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que como sabéis representa a un despacho de abogados con sede en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades están los asuntos relacionados con la seguridad social y en especial la reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados. Estamos haciendo hace tiempo una serie de vídeos donde analizamos si diferentes lesiones y enfermedades y vemos si las personas que sufren este tipo de lesiones o enfermedades podrían solicitar una incapacidad permanente como consecuencia de las limitaciones que le provoca esa enfermedad. Y en este vídeo vamos a hablar de la cosartrosis, es decir, de la artrosis de cadera que se suele denominar técnicamente como cosartrosis. ¿Podemos pedir una pensión de incapacidad permanente si tengo cosartrosis? Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos expuesto al principio del vídeo, queremos analizar si podríamos o no solicitar una pensión de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, bien absoluta, bien total o bien parcial, para el trabajo habitual, si tenemos la enfermedad o la lesión denominada cosartrosis. Antes de analizar en concreto si se podría solicitar la pensión, necesariamente tenemos que explicar someramente y sin ningún tipo de pretensión médica, solo para poder introducir el siguiente apartado, que es el que a nosotros nos interesa, es decir, la viabilidad de solicitar una pensión de incapacidad por esta lesión, en qué consiste la cosartrosis. La cosartrosis, como hemos dicho al principio del vídeo, básicamente es una artrosis de cadera. La cadera tiene un cartílago, en concreto en la zona que va a juntarse con el fémur, un cartílago que lo que hace es facilitar los movimientos en la zona del fémur y la cadera, en la articulación que conforman el fémur y la cadera. Ese cartílago, por diversos motivos, como puede ser el envejecimiento, el padecimiento de infecciones, como puede ser también los microtraumatismos y el simple paso del tiempo, como hemos dicho, puede provocar que ese cartílago sufra unas diversas degeneraciones, es decir, que padezca artrosis, produciéndose incluso degeneraciones que pueden formar osteofitos y pueden ser de diversa intensidad. Pues bien, esa degeneración del cartílago que está en la articulación de la cadera con el fémur puede provocar a las personas que lo sufren limitaciones muy diversas y de diversa gravedad. En concreto, puede provocar sobre todo dolor a la movilidad de la cadera, en concreto en la zona que se une con el fémur. Y por supuesto, claro, lógicamente, ese dolor se ve incrementado a la movilidad de la cadera, a la movilidad de las extremidades inferiores y de la propia cadera. Lo que provoca en muchos casos cojeras, claudicación de la marcha, incluso puede provocar limitaciones para el mantenimiento de posturas de bipedestación prolongada, es decir, estar de pie mucho tiempo, o también para posturas de deambulación prolongada, es decir, aquellos trabajos en los que tenemos que deambular, andar durante mucho tiempo. Lógicamente, también, y depende de cada caso en particular, pero también suele afectar a la capacidad de manejar cargas con los miembros inferiores y en aquellas cargas y aquellos esfuerzos en los que se vea involucrada la propia articulación de la cadera y de los miembros inferiores. Pues bien, someramente, y decimos sin ninguna pretensión médica, sino solo jurídica, podríamos definir la cosartrosis como acabamos de hacerlo. La pregunta que a nosotros nos interesa, si yo sufro cosartrosis, ¿podría solicitar una incapacidad permanente? Pues la respuesta tiene que ser una y concreta, depende de cada caso. ¿Y de qué depende? Pues de analizar tres factores fundamentales. El primer factor que tenemos que analizar son la documentación médica que el interesado nos facilite a la hora de que nosotros podamos ver en qué consiste su cosartrosis, cuál es su gravedad, si es una enfermedad que ya se puede considerar como crónica y que solo admite tratamientos paliativos. Y en particular, y muy importante, es que en esos informes médicos que nos describen, que nos objetivan
la existencia de la cosartrosis, nos especifiquen lo más posible en concreto qué limitaciones provocan al paciente. En particular nos interesa mucho el tema de la movilidad, si puede tener una movilidad mayor o menor, si puede o no puede realizar esfuerzos y sobrecargas con la articulación de la cadera y con los miembros superiores, y con los miembros inferiores. Nos interesa mucho si puede o no provocar inestabilidad a la marcha e inestabilidad simplemente en situaciones de bipedestación. Por ejemplo, imaginemos que esa cosartrosis provoca un dolor y una limitación de movimientos que hace que la persona tenga inestabilidad. Pues lógicamente, si esa persona después nos encontramos con que trabaja en alturas, eso es un aspecto muy importante para valorar su capacidad de trabajo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que analizar, como estamos diciendo, es la documentación médica que objetiva la lesión, que nos dice qué lesión tiene en concreto, cómo es esa cosartrosis y, sobre todo, qué limitaciones le provoca al interesado. El segundo aspecto, como hemos dicho en todos nuestros vídeos que hablamos de este tipo de casos, es analizar el puesto de trabajo del interesado. Debemos analizar qué actividades se le van a requerir para poder desarrollar su trabajo. Volviendo al mismo ejemplo, por ejemplo, si nos encontramos con una persona que tiene que realizar trabajos en altura, por ejemplo, un albañil, por ejemplo, un pintor, donde tienen que subir a andamios y a escaleras que provocan que tengan que trabajar en altura, pues evidentemente eso es un aspecto muy importante si tenemos en cuenta que a la vez esta lesión puede provocar inestabilidad y dolor al mantenimiento de posturas fijas. Pues evidentemente todo eso nos interesa saberlo porque dependerá de la actividad en concreto que realice cada persona el ver si podríamos o no podríamos solicitar una pensión de incapacidad permanente. Y ya hemos avanzado al tercer paso, que es precisamente combinar ambos factores. Combinar la secuela y en especial sus limitaciones es lo que más nos interesa y combinar por otro lado las actividades que tiene que realizar en su día a día, en su trabajo. Combinando ambos factores, limitaciones y actividades obligadas, podremos llegar a una conclusión si por la cosartrosis lo que hace es que impide que realicemos cualquier trabajo, en cuyo caso podríamos solicitar una incapacidad permanente absoluta. A lo mejor, analizando estos factores, podemos determinar que sí podría realizar trabajos, por ejemplo, sedentarios, pero no trabajos que impliquen esfuerzos. Pues por lo tanto, a lo mejor solo podríamos reclamar una incapacidad permanente total si es que ese trabajo conlleva la realización de esos esfuerzos. O bien puede provocar limitaciones, pero que nos permita realizar el trabajo habitual. Esas limitaciones, si superan un porcentaje superior al 33%, nos permitiría solicitar una incapacidad permanente parcial y nos permitiría seguir trabajando. Por lo tanto, depende de cada caso, depende de la documentación médica que tenga, de los informes de rehabilitación que demuestren cuáles son las limitaciones que tiene, por un lado, los análisis de su puesto de trabajo, con contratos de trabajo, convenio colectivo, informes médicos de la propia empresa que se realizan normalmente con carácter anual, informes de los servicios de riesgo y de prevención que puedan tener las propias empresas. Todo eso es lo que nosotros tenemos que analizar para concluir jurídicamente si cada persona que padezca cosartrosis, en su caso en concreto y particular, nos permitiría solicitar una pensión de incapacidad permanente con viso, o sea, con idea de conseguir esa pensión. Pues bien, este trabajo que acabamos de explicar, el analizar esta documentación médica, al analizar el trabajo y llegar a estas conclusiones, en nuestro despacho de abogados lo ofrecemos de forma totalmente gratuita a cualquier persona que esté interesado en saberlo. Simplemente nos tienen que llamar al teléfono que aparece al pie de este vídeo y le indicaremos cómo proceder para que puedan obtener nuestra opinión al respecto. Si nosotros, estudiando su caso en particular, estimáramos que existe viabilidad para poder solicitar una pensión en alguno de sus grados, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso con el coste que supondría contratarnos para intentar conseguir una pensión de incapacidad en su caso en particular. Por lo tanto, aprovechen esta oportunidad e infórmense si en su caso en particular podrían o no solicitar una pensión. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.